Mi nombre es Silas Mendoza, trabajo con el Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad en Canarias. Hablaremos un poco sobre la construcción de la raza en el Magreb. Vamos a centrarnos sobre dos ejemplos más caracterizados en el Magreb, que son Argelia y Mauritania, que me parecen algo representativos de la construcción de la raza en el Magreb. Generalmente, cuando hablamos del Magreb, tenemos que saber de qué se trata exactamente. Si estamos hablando de Marruecos, Argelia y Túnez, o que estamos hablando del Magreb o el Gran Magreb o el Magreb árabe, que se llama, que son los 5 países, incluyendo de nuevo Libia y Mauritania. Los autóctonos del Magreb son, sin duda alguna, los bereberes. Por ahí voy a entrar en la construcción de la raza en Argelia, que la sociedad argelina se compone de dos componentes más o menos no muy claras, que son los bereberes por un lado y los árabes por otro. Entonces, entrando un poco más adentro, los bereberes, podemos decir que es una raza única, pero con etnias totalmente separadas, con sus propias lenguas, propias costumbres y su, propia manera de ver y ver las cosas. Principalmente podemos hablar de los Kabyle, de los Shawi, de los Shinwi, de los Tuareg, de los Mozabit. Las dos primeras son las más importantes en Argelia, que son en el ámbito bereber, que son los Kabils y los Chawi. La característica de eso, de estas componentes bereberes que en Argelia, es que aparte de su lengua y que comparten más o menos las raíces de la lengua, pero cada una tiene su propia lengua, la característica general es que son las dos etnias o las dos tribus, depende cómo se ve, pero yo prefiero verlas como etnias, ya que en su propia composición interna incluyen etnias propias, incluyen tribus propiamente estructuradas alrededor de su núcleo, de jefatura. La composición generalmente bereber es una composición horizontal, no muy, si podemos decir la palabra, no son sociedades clasistas, sino es una composición horizontal donde en cada grupo, cada etnia o cada tribu tiene su jefe que se define cada vez. Pero eso estamos hablando de forma un poco simplista, que no es el caso exacto que determina la vida social hoy en día de esas sociedades, que son ya sociedades más modernizadas, con nuevos rasgos de la vida moderna, donde cada vez el social tradicional deja terreno a la modernización y a la composición de una sociedad moderna más civilizada. En ese sentido. Sin embargo, cuando pasamos ahora a lo que es el otro lado, que es la sociedad mauritana, vemos la presencia de otro tipo de estructura étnica, de estructura racial. En Mauritania, por ejemplo, hablamos generalmente de dos razas principalmente, que son los árabo-bereberes y los negroafricanos. Los árabo-berberes es una componente, que incluye, como su nombre lo dicta, árabes y bereberes, aunque en Mauritania oficialmente no se reconoce que existen bereberes, sino que es una componente totalmente árabe, pero hay indicios más que suficientes para decir que existe realmente bereberes en ese país. Por otro lado, tenemos los negroafricanos, que son por sí los
habitantes autóctonos de casi más de la mitad del país, y con el avance de los bereberes, con la entrada del Islam en esa zona, pues han ido perdiendo terreno poco a poco y se concentran más o menos ahora en el centro, digamos, en el sur del país. Pues volviendo a esas dos componentes, podemos ver que tienen una estructura muchísimo, digamos, más parecida entre las dos, y se difiere más de la estructura social y, digamos, de los bereberes que hemos visto en Argelia, y podemos generalizar más o menos con poca diferencia con el caso de Marruecos, Túnez y Libia. Pues ahí vemos realmente lo que se representa la raza, que unas razas totalmente diferentes, unas etnias totalmente diferentes, pero entre sí, digamos, comparten la composición social. Por ejemplo, tomando el caso de los árabes bereberes, donde vemos tribus que componen esa raza, entre comillas. Esa tribu por sí, cada una de ellas incluye clases, ¿no?, que la constituyen. Esas clases podemos ver, por ejemplo, hay tribus de guerreros, hay tribus de gente del libro o gente digamos, del conocimiento, pero todas, digamos, incluyen entre sí a diferentes clases, como por ejemplo los guerreros, como los pastores y, digamos, etc. Lo específico es que en esas sociedades el hijo de un herrero por definición tiene que ser herrero, y el hijo de un pastor por definición tiene que ser pastor. Es decir, el hecho de nacer de una familia condiciona y determina el futuro y la clase de esa persona, haga lo que haga. Aquí por ejemplo tenemos que precisar también, como el caso de Argelia, que esto es la base de la estructura y la formación de esas sociedades. Pero tenemos que precisar, como hemos dicho, que esto está avanzando hacia una nueva sociedad más modernizada, donde cada uno puede tener sus oportunidades, pero no con la misma velocidad con la cual avanzó los casos, por ejemplo, de los otros países del Magreb, donde el avance ha sido muchísimo más rápido y las estructuras sociales tradicionales han cedido el terreno con más velocidad que en este caso. El mismo caso lo vemos, por ejemplo, en las componentes negro-africanas, principalmente son tres, aunque hay otras familias que son rápidamente son los Wolof, los Tukuler o Halpular en general, y los Solenque, que ellas mismas también tienen esa base de formación. Por ejemplo, vemos esclavos tanto en árabes como negroafricanos, vemos a músicos, vemos a herreros, a pastores, que también guardan la misma condición, que el hijo del herrero y el hijo del pastor tiene que ser por definición, o al menos si no hace el trabajo, llevará esa etiqueta de forma, digamos, indefinida.